Tengan todos buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Amén. Hoy es noche de oración. Amén. Les invito a que nos vayamos a el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Dice el texto sagrado, porque cuál, repite conmigo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué nos da a entender esta escritura, hermano? Que el hombre será la medida de lo que piense. No será más, sino lo que piense. Amén. Y la palabra de Dios nos los confirma en Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4. Bueno, y hasta el 5. Amén. Dice así, Isaías capítulo 26, versículo del 3 al 5. Pero tú guardarás en completa paz, una completa paz, aquel cuyo pensamiento, habla del pensamiento, en ti persevera, un pensamiento continuo, insistente, dominante. Amén. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que siempre se acuerda de ti. Amén. Porque en ti ha confiado. Y dice, confía perpetuamente todo el tiempo en Jehová, porque en él está la fortaleza, en él está el poder de los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiero decirle? Hoy es noche de oración y he titulado este mensaje, vuelve en amistad con Dios. Vuelve en amistad con Dios. Porque de verdad que tenemos una batalla tremenda y terrible. Amén. El Señor Jesucristo lo dijo, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los valientes son los que lo arrebatan. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que también esta frase aplica también, este versículo aplica a la oración. Hay que ser violento para hacer espacio para orar. Ahora estamos bombardeados, atacados por todos lados. Y aquel que tiene tiempo es bombardeado también por los medios mediáticos, o sea, la tecnología. Amén. Dedicamos más tiempo a la tecnología que al estar orando. Quiero decirle que es más beneficioso para ti, y esa pregunta también va conmigo, esto es para todos, hermanos. Estar más tiempo en la presencia de Dios o en la tecnología. No es que tú no la vayas a ver, sí, hay cosas interesantes, amén, hay prédicas, hay muchas cosas ahí. Pero quiero decirle que eso no se vuelva, hermano, demasiado en ti, amén. Que se vuelva un exceso, se vuelva algo ya excesivo, una obsesión, amén. ¿Por qué? Porque vas a dejar de enamorarte de Dios. Amén. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es el que te controla y le quita el primer lugar a Dios. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es lo que más pienses. Amén. Usted no se da cuenta que cuando una mujer o un hombre, la mujer traiciona al marido o el hombre traiciona a la mujer, ¿qué hace cuando lo deja de querer? Vio a la otra persona, se pusieron a conversar. Y aquel le dijo palabras seductivas y todo. Y ese dardo quedó acá. Fue un huevito, sé que impregnó. Y va naciendo, va incubándose, va gestándose. Amén. Ya la persona para pensando y pensando y pensando y pensando en la otra, la que le habló al oído. Y entonces ya deja de pensar en su esposo. Y se vuelve una obsesión en su mente que dice, bueno, de verdad que yo quiero sacármelo de la mente, pero no puedo. También así dice la mujer, así dice el hombre. De verdad que se ha metido en mi mente, en mi mente, en mi mente. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros tenemos una relación con Dios amorosa también. Amén. Él viene por su novia. ¿Para qué? Para casarse con ella. La Biblia habla de las bodas del Cordero.
Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo es experto en vender imágenes. No venderlas, en promocionarlas. Amén. Sin que tú te des cuenta, es sutil, una sutileza. Hay mensajes que son subliminales. Su quiere decir por debajo. Amén. Que va escondido, solapado. Mire, un cristiano estuvo diciendo que él fue publicista, fue también hasta en medios políticos y eso. Y él vendía, o sea, ellos le toca vender una frase y esa frase se hace célebre. Una frase, la ponen en publicidad por un lado, por el otro, por todos lados, hermano. Y esa frase empieza a retumbar, hasta que hace un eco, pero tremendo, hermano, que impregna las mentes de todos y quedan adictas a ese pensamiento. Él es cristiano y él confesó, o sea, todo lo que aplicaban anteriormente en esas cosas. Quiero decirle que las tinieblas aplican eso también en nosotros. Te ponen algo que te agrade, que te guste, y es lo que le llaman vicio, que es un círculo vicioso. Y tú terminas haciendo esas cosas o terminas desviándote. Porque empezamos con Isaías 23:6, dice, tal cual es su pensamiento, tal cual es él. A Dios hay que darle el primer lugar. Si tú le das el segundo lugar, hermano, Dios te va a poner en el piso, en el suelo. Cuando tú vayas a clamar a Dios, hermano, Dios no te va a escuchar. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, aquel que aparta su oído para no escuchar la palabra de Dios, cuando vaya a orar, yo también me la voy a desquitar, dice Dios. Su oración será abominable, será repugnante, me darán ganas de vomitar. No la aguantaré, dice el Señor. Amén. Lo dice en Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Amén. Aquel que aparta su oído. Y también dice, cuando vas a la casa de Dios y dice, este alimento es despreciable. Entonces dice Dios que se lo están haciendo a él, no a los siervos. Amén. Entonces, vemos, hermano, que tenemos que volver en amistad con Dios. Quizás estuvimos enamorados bastante tiempo, que nuestro pensamiento era Dios. Como hay una alabanza que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Bueno, ese debe de ser, esa alabanza, volverse una realidad de nuestra vida. O sea, que el pensamiento sea continuo y tú vas a tener paz, hermano. Cuando nosotros nos levantamos sin orar, no tenemos paz, hermano. Y puede algo ocurrirnos, viene de repente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hiciste cerco, estás a la intemperie y el enemigo viene de repente sobre ti aplicando el día malo. El lazo del cazador cae de repente. Amén. La mala red la tiende el enemigo, te atrapa. Entonces, pero cuando tú oras, ¿cuánto le ha pasado aquí? Que cuando oran bastante se levantan como seguros. Amén. Hay una seguridad tremenda. Puede andar donde sea. Y el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme y confiado. Pero ¿por qué nos viene la inseguridad? Nos vienen todas estas cosas, los temores. Hermano, porque no estamos con el principal, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hemos dejado a un lado y ahora estamos pensando más en otra cosa. Hay veces que hasta el mismo problema se vuelve tu Dios, aunque no lo creas. Amén. ¿Por qué? Porque paras hablando del problema y no hablas de Dios. Amén. Entonces, pero si tú hablas más de Dios, el problema se te soluciona. Amén. Pones los ojos en el problema. Cuando tengas un problema, le dices al problema que más grande es el Dios que yo tengo que tú. Amén. Dios es poderoso gigante. Amén. Pero si tú te impresionas ante el problema, hermano, el problema te va a aplastar. Pero si tú ves que tu Dios es grande, hermano, superarás ese problema. Agarren este principio, agarren esta perla. Amén. Miren, entre más pequeña sea tu comunión con Dios, más gigante, más poderoso se hace Satanás sobre ti. Y entre más grande sea tu comunión con Dios,
más pequeño será Satanás y desaparecerá de tu vida. Amén. Entre más grande sea tu comunión con Dios, el diablo y los demonios se hacen pequeños, desaparecen, se fuman. Y entre más pequeña sea tu comunión con Dios, el diablo se hace más grande. Amén. Entonces, tenemos que volvernos en amistad con Dios, enamorarnos de Dios. Que nuestra oración sea: Señor, quiero enamorarme más de ti, ayúdame a enamorarme más de ti, Señor. Yo esa oración la hago. Tú sabes que yo te amo, pero yo quiero amarte más. Quiero amarte con un desbordante amor, con un inmensurado amor, con un inmenso amor, con un grandioso amor, con un eterno amor, con un apasionado amor, con un grandísimo amor. Amén. Y que todo lo que yo haga para ti lo haga con amor. Pruébese usted mismo, que a veces le da hasta flojera venir al servicio. Amén. Y ya va por ir, o sea, como empujado así. Quiero decir que hay un desamor. Has perdido el primer amor. Hermano, vuelve en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en su boca. Amén. Y vemos, o sea, que cambiará tu destino, cambiará todo. Tenemos que ser sinceros, todos nosotros, con nosotros mismos. Hágase un análisis, una crítica usted mismo. Amén. Hágase un inventario espiritual, una auditoría espiritual, un análisis espiritual. Y mírese usted mismo cómo está con el Señor. Te provoca ir a la iglesia. A veces dejamos de último lo del servicio. Nos cambiamos tarde. Pero cuando se está enamorado desde temprano, usted quiere estar allá. Su corazón arde por estar allá. Amén. Estos mensajes son buenos. Los mejores mensajes son los que confrontan, porque ellos te hacen saber cuál es tu condición. Amén. Pero cuando son pañitos tibios y light, sigues dormido todavía. Sigues en esa misma muerte espiritual, en ese desamor. Dice el Señor: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que haces antes. Si no, quitaré el candelero de tu lugar. Quitaré al Espíritu Santo, que es el candelero, que es el que ilumina la palabra, la enciende. Amén. ¿Y sabe qué es tremendo? Hermano, no tener el Espíritu Santo. Como en el libro de Romanos, que dice: puesto que no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a un espíritu reprobado para que hagan lo malo. El Espíritu Santo alza su vuelo y se va cuando no lo quieren tener en su noticia. Amén. Hay muchos que creen, hay una doctrina que dice que el Espíritu Santo no se va de una persona. Yo soy de los que creo y lo afirmo y lo confirmo por la palabra, que sí se va. Aquí lo dice: puesto que no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó un espíritu reprobado. Dios no puede estar en un templo inmundo. Amén. El Espíritu es santo. Amén. Y Él habita en un templo santo, un templo sagrado, un templo consagrado. Aquellos que se dedicaron a vivir para Dios, consagrarse para Dios. Amén. Entonces, vemos que de Saúl también se fue el Espíritu Santo. Dice que cuando Saúl peca y hace lo malo, que cae en pecado de muerte, dice: y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un espíritu tenebroso, maligno, y habitó en él. Amén. Entonces, hermano, tenemos que volvernos en amistad con Dios. ¿Qué tiene usted que hacer? Que nuevamente enamórese de Dios. Amén. Busque alabanzas hermosas, bonitas. Usted sabe que cuando hay un periodo de novio, recuerdan las canciones que se dedicaban, todas esas cosas. Nosotros también, cuando empezamos en el primer amor, hay canciones bonitas que nos quebrantaban y nos quebrantan. Amén. Busque esas alabanzas. Busque alabanzas para entrar en esa comunión con Dios, esa adoración, palabra. Empiece, hermano, a investigar de Dios, a meterse, y que Dios se vuelva un pensamiento insistente, dominante en usted. Miren, hay resultado cuando hay amor. Cuando no hay amor, no hay resultado. Cuando hay un pensamiento insistente. Esta estrategia también la usan las tinieblas. Y también, Dios también nos recomienda eso. Cuando hay un pensamiento insistente que se vuelve dominante y perseverante, eso se convierte en una sustancia.
Un pensamiento dominante produce una sustancia y una sustancia produce una esencia y esa esencia produce un producto que ya van a ser las obras que tú vas a hacer. Amén. Miren, ¿cómo conoció esta treta Satanás? Que le dijo a la mujer en la tentación, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ese fruto. Y entonces, sabe Dios que el día que comáis de él, ciertamente serás igual a Dios. Conocerás el bien y el mal. Dice que se le abrieron los ojos a la mujer y quedó impactada. Quizás ella pasaba, era árbol prohibido y ni siquiera lo miraba ni nada, pero ese día se le dio de mirar. Y empezó a mirarlo, como hay personas que vienen y dicen, no, yo no estaba enamorada de él, pero cuando me dijeron, o sea, que te gusta y lo miré, ahí se empezó a interesar. Así le pasó a la mujer. La mujer a lo que miró el fruto, dice, se le abrieron los ojos, vio que era árbol codicioso, o sea, un fruto codicioso. Amén. Agradable a la vista, a los ojos. Inmediatamente entró ese espíritu de seducción y quedó pegada la mirada con un pensamiento dominante, que le hizo olvidar la orden y la sugerencia que le había dado el esposo y que le había dado Dios a través de su esposo. Se olvida, así cuando llega la tentación, la persona queda pegada y se le olvida todo lo que predicó. Hay personas que han dado seminarios de fornicación, de adulterio, de todo, hermano, y que le dicen no al pecado, predican santidad y cuando llega la tentación quedan pegados, que se le olvidó todo lo que predicaron. Ahí, nada más, ¿por qué? Porque el enemigo trabaja también igualito, como dice aquí, tal cual es su pensamiento, tal cual será. Si un pensamiento se vuelve dominante en ti, tú serás lo que sea ese pensamiento. Amén. Terminará siendo. Entonces, aquí, hermano, tenemos que pensar más en Dios. Amén. El mensaje de esta noche es volvernos a Dios, verdaderamente, enamorarnos de Dios. Porque hemos perdido el primer amor, hemos perdido pasión, hemos perdido muchas cosas. Amén. Entonces, Dios debe de ser el pensamiento dominante que tengamos. Amén. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es perseverar? Un pensamiento continuo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Y usted sabe que la protección más grande es el amor. Quien está enamorado, hermano, se siente protegido. Amén. Por eso es que el amor no demostrado no satisface las necesidades de nadie. Ay, que yo lo quiero a mi manera. Y nunca le dice que lo ama, que lo quiere, ni hay buena atención, no hay nada. Sino yo lo quiero. Y cuando se murió, empieza a llorar y de ahí empieza a besarlo, pero ya para qué. Se lo va a demostrar ya muerto. Entonces, cuando hay un amor demostrado, que usted ama a Dios y que Dios lo ama a usted, usted se siente el ser más protegido del mundo. Hay aceptación, hay aprobación. No importa que los demás te desprecien, pero tú tienes el amor de Dios, que es lo más importante, y superas cualquier problema que tengas. Y le pasas por encima, hermano, a cualquier tribulación, a lo que sea, nada te va a detener. Amén. Entonces, volvámonos en amistad con Dios. Vuelva a la oración de comunión, vuelva a la adoración, a la alabanza, a las prédicas. Que Dios ocupe. No quiere decir, o sea, que usted para ocupado todo el tiempo en las cosas de Dios, ¿no? Sino, el Señor Jesús recomendó, no deje de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Pero que usted tenga en su pensamiento en Dios, porque lo hemos sacado del pensamiento. Hay que ser sincero. Pensamos más en otras cosas que en Dios mismo. Amén.